buenas tardes tengan todos ustedes a un nuevo programa de Información y Acción, programa producido por el capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Hoy tenemos el tema Perspectivas del desarrollo ferroviario de la alta velocidad en el Perú y los parámetros técnicos mínimos. Tenemos como invitado al ingeniero ICIP Rodrigo Cuba Arzola. El ingeniero Rodrigo Cuba Arzola es ingeniero de transportes en la Universidad Nacional Federico Villarreal, egresado en el año 2004 y titulado en el 2007. Actualmente se desempeña como consultor de proyectos de transitabilidad vehicular y peatonal. Ha desempeñado cargos públicos en diferentes municipalidades del Perú, siendo los más importantes Municipalidad Metropolitana de Lima, como gerente de transporte urbano, director del Directorio de Protransporte, director del Instituto Metropolitano de Planificación. En la Municipalidad Provincial de Huaraz, como jefe de área de transporte, tránsito y seguridad vial. Municipalidad Provincial de Trujillo, también como gerente de transporte, tránsito y seguridad vial. Gerente de operaciones de la OPD, Transporte Metropolitano de Trujillo, gerente de estudios y proyectos. Y también en la Municipalidad Provincial de Ica como gerente de transporte, tránsito y seguridad vial. Así también se ha desempeñado como consultor especialista en transporte para planes viales, planes de acondicionamiento territorial y PDU en las provincias de Trujillo y Tumbes para el programa de reconstrucción con cambios. Consultor y evaluador de proyectos de transitabilidad vehicular, peatonal y semaforización en la Gerencia de Desarrollo Desarrollo Urbano de ICA, estudios de impacto vial y desvío del tránsito, así como para la elaboración de planes regulares de transporte urbano para municipios provinciales como Puno, Andahuaylas, entre otros. Ingeniero, tenemos un experto en todo lo que es transitabilidad. Y bueno, vamos a tratar un tema muy importante. Hago un pequeño comentario inicial evocando los orígenes del Perú republicano. El Perú comenzó la carrera de trenes o la carrera ferroviaria poniéndose en el sitial número 1 en los años 1800, siglo XIX. Sí, por supuesto. Siendo un país de necesidad ferroviaria, se detuvo de un momento a otro va a ser posiblemente un nuevo inicio de Perú en una carrera nueva en el futuro de lo que es el desarrollo ferroviario. Y creo que es una oportunidad que debemos tener. Ojalá que la información que nos trae usted sea escuchada, porque es importante para el Perú, especialmente por ser un país andino que necesita de este tipo de transporte para su desarrollo. Bien, ingeniero, con estas palabras yo quería darle el preámbulo de la importancia de su intervención en esta entrevista. Bien, Muchas ingeniero. gracias. Sí, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Ceballos, en primer lugar al colegio, por invitarme, digamos, a dar algunos comentarios en realidad, porque este es un tema bastante profundo, como usted ya lo ha mencionado. Saludar a todos los maestros del Colegio de Ingenieros, ¿no?, que están atravesando por una crisis en estos tiempos, mi abrazo fraterno. Y bueno, efectivamente, ¿no? Esto tampoco no nos puede parar y tenemos que siempre, como le comentaba, ¿no?, tener una visión un poco más amplia del tema del transporte y la movilidad en el Perú. Usted lo mencionaba, ¿no? Más o menos en el año 1864 se comenzó la construcción del ferrocarril central andino, y bueno, y eso fue expandiéndose hasta que llegamos a tener en un momento de nuestra vida en el siglo XX 8 líneas de tranvía, ¿no? En Lima y Callao, ¿no?, que lamentablemente, pues, por los avatares siempre políticos que nos traen siempre malos sinsabores, se tuvo que abandonar, ¿no? Por una, obviamente, también mala administración posiblemente, pero bueno, estamos ahora ante unos nuevos retos y el colegio no puede dejar de lado su participación. Creo que es importante retomar en este momento para darle un impulso a este tema. Como usted bien lo ha presentado, es una perspectiva, queremos ir un poco hacia el futuro, qué es lo que debería conllevarnos a nosotros como gobierno, como Estado, como país, plantear un sistema, en este caso de alta velocidad, y lo refería como alta velocidad porque hay una idea del gobierno ya de hace unos años atrás
de plantear una construcción de un ferrocarril regional hacia Ica, que tenía dos características principales, ¿no? La primera es que era un ferrocarril de 200 kilómetros por hora, que era la velocidad que habían determinado bajo, de verdad que no conozco el estudio, no están los estudios técnicos, digamos, visibles, ni en Proinversión, ni en el MTC, que nos permitan definir cuáles han sido esos criterios. Y bueno, y también el tema de la demanda, ¿no? Tenemos nosotros como plan de infraestructura nacional aprobado el año pasado este proyecto, ¿no? Vamos a pasar con unas diapositivas muy breves, ingeniero, para después tener un intercambio de ideas, ¿le parece? Y así podamos complementar mejor esto. Sí, ingeniero. Voy a, por favor, la pantalla. eh, Modo de presentación, ingeniero Cuba. ya. Yo comenzar con una pregunta, ingeniero. Sí. ¿Qué se debe tener en cuenta para la implementación de los sistemas ferroviarios en el Perú? Bien, mire, justamente es una pregunta crucial que deben hacerse no solamente nosotros como especialistas, sino principalmente el gobierno, el Estado y los entes técnicos como Citran y el MTC. Yo he preparado esta diapositiva justamente en relación a algo muy corto, de unos 10 minutos, una presentación muy breve, para poder definir esos aspectos, digamos, técnicos importantes, ¿no? Vamos a hacer primero digamos, que vamos a tratar el día de hoy, que es en primer lugar la perspectiva de la movilidad en la ferrovía de velocidad, el diseño métrico, que es una de las principales características justamente que usted mencionaba, la construcción y estándares de servicio, y finalmente la explotación de las líneas de alta velocidad, porque entendemos de que esto tiene que ser un proyecto autosostenible, ¿no? En el tiempo, no podemos volver a cometer, digamos, los errores que cometimos justamente en la época del tranvía, ¿no? Que se hizo insostenible, pues, por el tema también económico, ¿no? Bueno, la perspectiva, ¿no? Vamos a ver acá un poco en qué estamos hablando cuando hablamos de velocidad, ¿no? Bueno, en primer lugar, se considera un sistema de alta velocidad a todos aquellos servicios de transporte en líneas ferroviarias que superen los 200 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, bueno, de esta experiencia, pues los japoneses fueron los primeros en realidad en desarrollar esta tecnología, digamos, ¿no? Y ponerla al servicio comercial de pasajeros, año 64 aproximadamente, la, digamos, construcción de su primer ferrocarril de alta velocidad. Existía antes un tren, efectivamente, en Francia, que era el tren de París a Lyon, que, digamos, desarrolló una velocidad de 160, 150 kilómetros por hora. Pero los japoneses fueron más allá y plantearon esta tecnología, digamos, de alta velocidad, que después en los años se ha ido obviamente masificando y expandiendo. Ya tenemos al principal, digamos, promotor de la alta velocidad, que es el gobierno chino, que es la República Popular de China, que tiene, pues, imagínense, una extensión de 31.000 kilómetros en vías de alta velocidad. Entonces estamos hablando, pues, de que China, pues, efectivamente va ampliando toda su red, no solamente con trenes de alta velocidad, sino también con trenes magnéticos, ¿no? Que ya tiene, que es otro tipo de tecnología, ¿no? La tecnología magnética es una tecnología de levitación que, a diferencia de los trenes de alta velocidad, comparten el sistema, digamos, convencional, que es rieles sobre vagones, digamos. Estos trenes de alta velocidad, pues, magnéticos, tienen otras características por lo que ya comentaba, ¿no? En el caso después viene el segundo país, que es Japón, con la línea de Shinkansen, que son 3.000 kilómetros de recorridos que tienen estas líneas, ¿no? Y con una velocidad promedio de 400 kilómetros por hora. Imagínense, 400 kilómetros por hora en Japón y 420 kilómetros en promedio en China, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, otra importante, digamos, gobierno que ha desarrollado la alta velocidad es España, ¿no? También con casi 3.000 kilómetros de ferrovías de alta velocidad y con un promedio de recorrido de velocidad de 404 kilómetros por hora. Después viene Francia, Alemania y Corea del Sur. Esa es hoy día, digamos, las características hoy día de la alta velocidad, ¿no? Velocidades que están todas por encima, prácticamente el 100% de la velocidad que se plantea acá en el Perú, ¿no?
Entonces estamos hablando de que hace 60, 70 años se construyó el primer tren de alta velocidad en Japón que iba a 210 kilómetros por hora, y acá estamos planteando tener un tren, un ferrocarril de alta velocidad que solamente llegaría a 200 kilómetros por hora. Entonces ahí ya nos da algunas, digamos, luces de que de repente estamos haciendo, de repente podemos mejorar este aspecto, digamos, de la alta tecnología y la alta velocidad en el Perú, ¿no? El año pasado, estimado ingeniero, Proinversión lanzó obviamente este proyecto importante conjuntamente con el Ministerio de Transportes. Más o menos en el mes de febrero hubo una reunión para inversionistas, un roadshow de IPCs, que son estas iniciativas privadas, ¿no? Cofinanciadas, de aeropuertos, un grupo de aeropuertos y de justamente este tren regional. Se presentó efectivamente una empresa china, en este caso, la empresa subsidiaria del gobierno china, China Railways, que tuvo la iniciativa, tenía la intención de participar en este proyecto. Estaban bien interesados. Hay que decir que ellos, por ejemplo, han ganado la construcción del metro de Bogotá hace el año pasado, nada más, ¿no? Y así tienen pues otros tipos de intervenciones en Sudamérica también, pero la más reciente es la de Bogotá, ¿no? Bueno, más o menos en el mes de mayo, lamentablemente Proinversión tuvo que desistir de la participación de esta empresa porque no se habían subsanado algunos conceptos o parámetros técnicos que se le planteaban a esta empresa para su participación y obviamente entregarle esta iniciativa, digamos, al gobierno, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos queda respecto a esto? Bueno, el gobierno no tampoco se ha quedado cruzado de manos, y eso creo que es importante resaltar, es que ha incluido este proyecto en el Plan Nacional de Infraestructura, ¿no? Entonces, lo que sí no nos queda claro todavía es la forma del financiamiento de este proyecto, ¿no? Habría que ver, digamos, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que el gobierno había planteado más o menos un estudio preliminar donde había determinado que la línea debería recorrer más o menos unos 323 kilómetros de recorrido de Lima a Ica, y importantes que ellos habían definido, ¿no? Dentro de ellas, la cantidad, digamos, de vías férrea y viaductos, ¿no? Más o menos de los 323 había determinado que 50 kilómetros tendrían que ser entre puentes y plataformas y viaductos para que obviamente este tren pueda pues, circular a esa velocidad que ellos determinaron. Bueno, habían determinado también en el caso del estudio de demanda, una demanda supuestamente no estudiada que podía dar sostenibilidad a este proyecto, que iba a recorrer Lima-Ica en un promedio de 3 horas, ¿no? Entonces, también ahí debemos hacer una pausa de repente y un poco preguntarnos, ¿no? Hoy día con nuestra carretera de doble sentido, ¿cuánto tiempo nos demoramos en ir en un auto privado hacia Ica, ¿no? Y es más o menos un poco más de 3 horas, ¿no? Entonces, tendríamos que nosotros también hacer una evaluación real, no solamente de la demanda, sino también de las características tecnológicas que tenemos para darle un plus agregado al sistema de transporte, ¿no? Entonces, si yo voy a recorrer en 3 horas, lo que hago yo en un auto, de repente en 3 horas y media, 3 horas y 20 minutos, realmente las diferencias no son muchas, ¿no? Entonces, habríamos que ver este tema también, considerarlo, ¿no? Otra de las cosas que no están en esta parte de la diapositiva, pero sí me parece pertinente resaltar, es que el gobierno había determinado más o menos como otra característica técnica importante del diseño, es que entre vía, o sea, el eje de la vía de un sentido y el eje de la vía del otro sentido, iba más o menos a tener una distancia de 4,5 metros a 5 metros, ¿no? Que digamos en promedio es lo aceptable a nivel internacional, ¿no? Los ferrocarriles de, por ejemplo, Japón tienen 4,30 metros de distanciamiento entre eje y eje, los de Europa casi 5, por ejemplo, ¿no? Alemania es más, por ejemplo, Alemania en algunos sitios tiene entre vías de 7 metros, ¿no? Bueno, entonces, ahora vamos a pasar con la parte, digamos, del diseño geométrico, que es el otro componente importante de este aspecto. Habíamos hablado de qué es lo que se requiere para un sistema de transporte de alta velocidad. Hoy día, en promedio, las velocidades están por encima de los 400 kilómetros por hora. Acá se está planteando algo de 200.
¿no? Y ahora vamos a pasar a la parte, digamos, del diseño geométrico, los aspectos técnicos del trazado de la línea de alta velocidad. Acá yo he puesto, digamos, 5 aspectos importantes, pero obviamente hay otros más, pero considero que esto para la discusión es importante que se resuelvan antes de que cualquier empresa o cualquier iniciativa se plantee, digamos, estudiar este proceso, ¿no? Y no simplemente dejarlo a que el constructor o el interesado plantee su alternativa, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente, si nosotros hablamos de una línea de ferrocarril de alta velocidad, estamos hablando de una inversión y de una vida útil del proyecto de por lo menos 60 años. Entonces, no es un tiempo corto. Entonces, nosotros tenemos que ver que de acá a 20 años o a 30 años, la tecnología de esos trenes va a ser obsoleta y vamos a tener que cambiar a trenes más modernos con mayor velocidad. Pero obviamente, como todos los ferroviarios, ingenieros ferroviarios o que han estudiado este tema, saben muy bien que la velocidad se establece en función al diseño de la ferrovía. Yo no puedo poner un tren que va a 600 kilómetros por hora en una vía que solamente le permite 200 o 300, ¿no? Por los peraltes, los radios, como vamos a ver acá, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ingeniero, yo he planteado, en primer lugar, que tenemos que revisar el tema de los parámetros técnicos de los radios de curvatura y el peralte asociado al mismo, los radios de mínimos de eje vertical, porque también hay, obviamente, en este proceso pendientes, ¿no? El entrevía, que ya lo había determinado el gobierno, en este caso de 4,5 metros a 5, la sección de túneles y las rampas máximas. Dicen, pero la sección de túneles, ¿por qué? Porque el tren al ir a una velocidad alta genera pues obviamente un proceso de fricción con el aire y al entrar al túnel genera pues toda una turbulencia, ¿no? Entonces eso también genera la visión del material rodante que obviamente puede generar un mayor desgaste y podría incluso en algunos casos generar accidentes. Entonces es muy importante definir la sección del túnel respecto de la velocidad que va a ir ese tren. Si hoy día yo diseño un tren a 200 kilómetros por hora y le pongo un túnel, de túnel de 4 metros y años, cambio esos trenes y pongo trenes que vayan a velocidades de 400 o 500 kilómetros por hora, con ese mismo sección de túnel va a generar un problema de mecánica que va a ir asociado obviamente a mayor desgaste del material rodante y posiblemente a futuro pueda generar un accidente incluso, ¿no? Y el tema de Ingeniero, las rampas, sí. una consulta. Pero entonces, ¿qué debemos definir hacia el futuro sobre el diseño de las líneas ferroviarias de alta velocidad? ¿No? Porque sería importante, de acuerdo a lo que se está comentando, Sí, para justamente evitar en todos una esos detalles, ¿no? diapositiva, así es, justamente en la siguiente diapositiva vamos a ver un poco de los parámetros técnicos que se han establecido en otros países, ¿no? Porque esto obviamente es como se dice, no está escrito en piedra, hay bastante avance tecnológico en este tema y se han ido mejorando los estándares mínimos. En realidad, cuando hablamos de esto, siempre hablamos de los estándares mínimos, que puede ser hacia arriba, que es lo perfecto, que sería lo recomendable, pero no menos de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este cuadro que vemos acá, vamos a ver una serie de líneas que se han ido, que he considerado que son, digamos, las más relevantes y que podríamos tomar como referencias, ¿no? Por ejemplo, cuando se construyó y se empezó a operar el tren en la línea del Shinkansen en Japón, en el año 64, de Tokio a Osaka, teníamos como un parámetro mínimo de radio de giro de curvatura de 2.500 metros, ¿no? O sea, estamos hablando de 2,5 kilómetros de radio de curvatura. Entonces, es un parámetro que se estableció en un momento y una rampa, digamos, con una pendiente del 20%, una entrevía de 4,2 metros y una sección de túneles de 62 metros cuadrados. Entonces, ese fue, como se dice, ¿no? El origen de la alta velocidad. En Japón se estableció esto por primera vez, ¿no? Y de ahí, de esto se ha ido mejorando. Obviamente, ¿por qué? También porque la tecnología de alta velocidad se ha ido incrementando en las velocidades, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, en el reporte anual del sistema ferroviario de Japón, que están en las últimas láminas, ¿de qué estamos hablando ahora, por ejemplo, del último reporte que ha habido de la empresa concesionaria japonesa de alta velocidad?
estamos hablando de que recorren 500 kilómetros, más o menos en 40 minutos, a una velocidad de casi 600 kilómetros por hora. Entonces, se imagina esa diferencia que empezamos en el año, o que se empezó con la tecnología de alta velocidad en el 64, y hoy día estamos hablando de trenes que van a 500, 600 kilómetros por hora, entonces es casi como viajar en un avión. Y entonces nosotros no podemos ser muy, o sea, pues decimos a veces, ¿no? Creemos que el Perú, digamos, no puede ir más allá, ¿no? Yo pienso que al contrario, deberíamos nosotros estar a la vanguardia en estas cosas, ¿no? Porque eso es lo que atrae la inversión también, ¿no? Entonces, cuando vamos viendo cuadro por cuadro, vamos viendo cómo estos estándares se han ido ampliando. Por ejemplo, en Alemania, que es el extremo, digamos, más referente que tenemos, ese radio mínimo que se inició en Japón con 2.500 metros de radio de giro, tenemos en Wurzburgo, por ejemplo, Hannover, 5.100 metros de radio de giro, ¿no? Estamos casi hablando del doble del radio de giro inicialmente diseñados, ¿no? Con rampas de 12%, entre vías de 4,7 metros y secciones de túneles de 82 metros cuadrados, ¿no? Mire la diferencia, ¿no? Estamos hablando casi el 40% de la sección de túnel que se ha incrementado respecto del primer sistema de tren de alta velocidad, ¿no? Sin embargo, obviamente también hay que tener consideraciones. Por ejemplo, en el caso de la línea alemana son distancias más pequeñas, y hay otra condición también importante, que son sistemas de transporte mixto. Estamos hablando de que llevan pasajeros, pero también carga. Entonces, acá en el Perú, por ejemplo, se planteó, digamos, en esta IPC, que estaba interesada el gobierno chino, de que sea justamente también mixto. Entonces, para ello ellos habían definido de que los trenes de carga tendrían que ir a 100 kilómetros por hora y los trenes de pasajeros a 200 kilómetros por hora. Esa era la característica que habían planteado ellos. Entonces, para un poco terminar esta idea de acá, la visión que debemos tener nosotros en este aspecto es darle a la empresa, al interesado, en este caso a los inversores, ¿no? Darles estos parámetros, para que en función de estos parámetros ellos puedan diseñar y definir una vía correctamente. Recordemos, por ejemplo, de que de Lima a Ica tenemos atravesadas solamente en ese camino por lo menos 2 fallas geológicas importantes: la falla geológica de Chilca y la falla geológica de Chincha. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos una situación muy particular que de repente no pasa, por ejemplo, en otros países, ¿no? Y que tiene que ser estudiada con mucho detalle, ¿no? Entonces, los giros, las rampas, las zonas urbanas también, por donde va a pasar, tienen que diseñarse vías de acceso a estas ciudades, a estas pequeñas satélites que serían, digamos, y que estarían en esta ruta del tren. Y por eso es importante decirle al concesionario: necesito que de acá, como tengo este tren a 30, 40, 60 años, pueda tener la capacidad de cambiar esos 200 kilómetros por hora a 400 kilómetros por hora. Y eso me va a requerir tener ya no un radio de 2.500, sino de repente un radio de 3.500 o 4.000 metros, ¿no? Entonces, esos parámetros técnicos son los que, en este caso, OCITRAN, que es el ente regulador de las concesiones de infraestructura, debe plantearle, en este caso, a Proinversión, porque finalmente Proinversión es un agente nada más de la inversión, pero no es un ente técnico, estas condiciones para que las empresas que estarían, o el propio gobierno, si quiere lanzar, digamos, una obra pública, lo diseñe, ¿no? También sería importante, ¿no? Porque generaríamos una expertise, teniendo en cuenta también, pues, que ya tenemos cierta expertise con la construcción de la línea 1 y la que estamos construyendo ahora, que es la línea 2, ¿no? Que es el metro subterráneo de Lima, ¿no? Y una consulta, ingeniero, antes de que Sí, pase, en el cuadro anterior hablamos de un término radio mínimo. ¿A qué se refiere radio mínimo exactamente? Para poder claro, entender la importancia de este valor. claro. El radio mínimo es la curvatura que sigue la vía, digamos, de manera horizontal sobre su eje, ¿no? Entonces, no pueden haber, por ejemplo, pues radios pequeños, porque el tren tendría que bajar la velocidad para poder tomar mejor la curva. Un radio muy pequeño podría hacer que el tren se descarrile, ¿no? A la velocidad que se plantea, por ejemplo, ¿no? Si son 200 kilómetros por hora, digamos un radio de 2.500 metros, es obviamente aceptable, ¿no? Pero si hablamos que ese mismo tren
pueda viajar a 400 kilómetros por hora en un radio de 2.500, se obviamente pone en riesgo la seguridad de ese tren y se podría ocasionar obviamente un descarrilamiento, ¿no? Entonces, esto también va a depender justamente también de la velocidad comercial que se quiere, porque necesariamente a veces hay cuestiones geográficas que son insalvables y que de repente el tren tendría que bajar su velocidad, pero eso va a implicar ¿qué cosa? Tiempo, ¿no es cierto? Y finalmente usted sabe que el tiempo obviamente también son recursos, ¿no? Entonces, es un equilibrio que hay que tener muy en cuenta. Buscar eso. Y obviamente hoy día con las tuneladoras creo que ya es menos probable que hayan radios de giro o aspectos geográficos que puedan, digamos, obstruir o limitar este tipo de construcciones de alta velocidad, ¿no? Bueno, todo esto me atrevo a preguntarle entonces, ¿qué se debe tener en cuenta para la explotación de las líneas férreas de alta velocidad? Efectivamente, las consideraciones más importantes son obviamente la demanda, porque sin la demanda vamos nosotros a tener de repente un tren subestimado o de repente sobreestimado también. Por ejemplo, el caso muy, muy particular de la línea 1 del metro, ¿no? Tenemos un tren de 2 carriles por sentido, ¿no? Que transporta menos que un sistema de transporte metropolitano, que es el COSAP 1, ¿no? Que es un sistema de buses. En la teoría, digamos, en la ingeniería, siempre nos dicen que los trenes tienen mayor capacidad que los buses, ¿no? Pero en este caso vemos que no es así. ¿Por qué? Porque se hizo una desestimación de la demanda. No se estimó correctamente la demanda y eso conllevó a que el Estado firmara un contrato que hace 2 años tuvo que ser modificado y se han comprado más trenes, pero aún así eso es insuficiente. Mire, una línea ferroviaria urbana, por ejemplo, en el caso del Metro de Lima, si comparamos con la línea 1 de la línea 2, estamos hablando prácticamente del 50% menos de pasajeros que transporta la línea 1 de lo que va a transportar la línea 2. La línea 2 va a transportar aproximadamente 1 millón de pasajeros por día en su inicio. Y la línea 1 hoy en día, ya después de varios años, está transportando un poco menos de 500.000 pasajeros por día. Entonces, digamos, a veces de no hacer correctamente los estudios, ¿no? Pero bueno, en todo caso tenemos nosotros aquí pues una alternativa que tenemos que considerar en función también a la experiencia, ¿no? Creo que los funcionarios de OCITRAN, del Ministerio de Transportes, esto es evidente, ¿no? Y tendríamos que tener esos cuidados también, ¿no? Ahora, finalmente, para ya terminar esta pequeña charla que tenemos y al cual le agradezco al colegio, vamos a hablar de dos aspectos importantes también, el aspecto constructivo y lo que le llaman internacionalización. Aspecto constructivo, una línea ferroviaria, a diferencia de una carretera o de otro infraestructura, componentes importantes. Lo primero es la infraestructura. Hablamos es todo lo que es el terreno, la base del terreno, lo que son las puentes, terraplenes. Esa es la parte de infraestructura. Tenemos la otra parte que son la parte de las estructuras, todo lo que es la parte del material, todo lo que es el balcón, los rieles, las durmieres, o lo que llamamos también, ¿no? Y todo lo que es el material rodante del tren, las catenarias, los postes, los sistemas de comunicación, todos esos son superestructuras. Y finalmente tenemos la otra parte que son los terminales y las estaciones. También son importantes porque obviamente esto va a determinar, por ejemplo, que tengamos un patio taller, ¿en dónde? ¿En Ica o en Lima, por ejemplo? ¿No? En Lima no hay mucho espacio como para decir, ¿saben qué? Acá vamos a tener el patio taller. Posiblemente sea más factible que el patio taller, por la cuestión de terrenos también, que son más baratos en Ica, se haga el patio taller en Ica, que se haga el patio taller en Lima, ¿no? Entonces, son cosas que pueden abaratar en millones el costo de la obra, ¿no? Del proyecto. Entonces, eso también sería bueno que se defina. Y por otra parte, tenemos la homologación, que internacionalmente es como una especie de PHBA que se utiliza mucho en lo que es la calidad total, ¿no? En la calidad, en el sistema ISO, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? De los estudios de demanda. Tenemos el estudio de demanda, determinamos los parámetros geométricos del estudio, los estudios de suelo, geotecnia, estructuras y superestructuras, lo que también se le llama la prueba B+10, que es muy importante porque esta prueba B+10 es un parámetro internacional que tienen todos los componentes de estructuras de alta velocidad, que es la velocidad comercial
más el 10%, que es lo que debe el sistema soportar, ¿no? Cuando la empresa construye, tiene que construirlo la velocidad comercial más ese 10% de margen, digamos, hacia arriba, ¿no? Y la determinación de características operacionales del vehículo laboratorio. ¿Por qué? Esto es muy importante, porque este vehículo laboratorio va a permitir que en toda la vida útil de este proyecto se tenga permanentemente un vehículo que va a sondear el nivel de los rieles, la condición del abrazamiento entre la rueda y el riel también, que es muy importante porque el coeficiente de fricción de estos materiales tiene unas peculiaridades muy interesantes, ¿no? Al ser una alta velocidad generan temperaturas elevadas, ¿no? Entonces los tipos de acero, todo eso tiene que medirse prácticamente a las milésimas. Entonces, este tipo de vehículos también es muy importante que tiene que estar definido dentro de este contrato de homologación o este contrato que se ve con el Estado, ¿no? Bueno, lo que ya habíamos hablado, ¿no es cierto? De las infraestructuras, superestructuras y terminales y estaciones. Y esta parte de acá con la que ya vamos a terminar, que es la exigencia de la explotación o la homologación, la demanda, ¿no es cierto? ¿Hacia qué estoy proyectando? Por ejemplo, si hacemos un análisis, ingeniero, tenemos hoy día un mega terminal, que es el terminal el terminal de Pisco, ¿no? El famoso terminal que se ha concesionado a esta empresa española brasilera, que va a ser un hub del sur, porque está jalando lo que es demanda del puerto del Callao, por lo tanto ya no va a haber tanto comercio que vaya desde la zona sur hacia el Callao, sino va a salir principalmente por el puerto de Pisco. Tenemos un aeropuerto internacional también en Pisco, que prácticamente está abandonado. Es una gran inversión, millonaria inversión, y que prácticamente no se utiliza, ingeniero. Tenemos sumado a esto una carretera de 2 carriles por sentido en prácticamente todo el recorrido, que va desde Lima hasta Ica, ¿no? Y a eso le vamos a sumar un tren de alta velocidad que va a llevar carga y va a llevar pasajeros. Entonces, tengo que ver cuál va a ser mi proyección de demanda para esa carga y para esos pasajeros que quiere el Estado. Y al final no estemos pagando, subvencionando por la operación de ese servicio, porque posiblemente eso es lo que pase. A priori, sin haber visto obviamente los números en frío, yo podría decir de repente, que es una opinión personal obviamente, pero esto tendría que ser evaluado técnicamente, estaríamos generando una sobreoferta de infraestructura para el tema de carga, porque tenemos el aeropuerto y tenemos el puerto que va hasta supercontenedores. Estamos hablando de buques post-Panamá, tiene un calado de ese puerto proyectado de 16 metros de profundidad, que es similar al que tiene el muelle sur, de DP World, en el Callao. Entonces, tenemos que ver todas esas cosas, ¿no? Yo pienso que es importante hablar de alta velocidad porque no solamente nos trae modernidad, sino también nos va digamos, a mucho el tema de los accidentes de tránsito que hay en carretera y que siguen habiendo y que seguirán habiendo lamentablemente porque nuestra conducta como conductores, sin embargo, tenemos que ver también pues el costo-beneficio de esto, ¿no? La fase de la concesión de la línea, el desarrollo de especificaciones técnicas de interoperabilidad, ¿qué va a pasar, por ejemplo, de acá a 30, 40 años, cuando se genere el tren de alta velocidad hacia Tarma, hacia Huancayo o hacia Trujillo, ¿no? Va a haber interoperabilidad en estos sistemas, va a ser un solo sistema o vamos a tener sistemas aislados, como normalmente estamos acostumbrados acá. Yo me acuerdo muy bien de este problema del famoso compatibilidad tecnológica, porque se acordará usted hace muchos años, se concesionó una famosa, hizo muchas bombas por el tema de las redes de semáforos, con fibra óptica, con cámaras, pero resultaba que una red no se comunicaba con la otra. Y por eso tenemos estos problemas en la avenida Javier Prado con Arenales, que tenemos un policía que teniendo una red de fibra óptica y todo eso, tenemos que tener el policía porque lamentablemente las redes no se pueden comunicar y no podemos tener integración. Entonces ya eso ya lo hemos pasado, pero espero que no sigamos pues tropezándonos con la misma piedra, ¿no? Los estudios de ingeniería a nivel de detalle, que es también muy importante, la planificación de obra, obviamente los que conocemos algo del tema de obras también, aunque a veces no es nuestro fuerte, pero sí tenemos que tener una idea muy clara de la planificación de una obra, los procesos, digamos, desde hacer las calicatas, los estudios de suelos, el buscar las canteras, todo es una gran logística. Y esa es una logística que lleva años. No estamos hablando de un proyecto de 2 años, estamos hablando de un proyecto de no menos de 5 años. Entonces, estos procesos son largos, ¿no?
El proceso de licitación, como también lo habíamos conversado, ¿no? También es otro gran proceso, y a veces en las letras pequeñas es donde está el diablo, como dicen, ¿no? Y hacer las negociaciones termina siendo a veces más costoso que haber hecho un propio proyecto, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, problemas que no debemos repetir, por ejemplo, en el caso metropolitano, que los concesionarios tienen el poder de decisión sobre la municipalidad, bueno, ahora sobre la ATU, ¿no? También conocemos ese tipo de licitaciones que se hacen a veces un poco escabelladas. Y bueno, finalmente la parte más importante, que es el corazón de este proyecto, que es la fase de construcción, los ensayos de materiales, los ensayos estáticos y los ensayos dinámicos. Y ahí tenemos nosotros que definir, el OCITRAN como ente tiene que definir, estas van a ser las metodologías de evaluación, esta va a ser el nivel de evaluación de material rodante. Yo tengo que pedir un tren que cada 5.000, cada 20.000, cada 30.000 kilómetros se le haga un cambio de neumáticos, un cambio de catenarias, un cambio de rieles, hacer las pruebas de sonar, por ejemplo, de la fusión de los rieles, porque estos rieles no pueden tener juntas. Por la alta velocidad tienen que ser rieles prácticamente que van a un unísono, ¿no? Entonces, hacer la fusión de estos rieles también tiene un proceso muy delicado, porque no hablamos de velocidades de 80, 60 kilómetros, estamos hablando de velocidades de 200 kilómetros. Una fractura, una fisura de esa unión puede generar un descarrilamiento proporcionalmente como accidentes como los han habido, por ejemplo, en España hace varios años, ¿no? Y bueno, y así entre otras cosas, por ejemplo, pues el análisis de datos también, por ejemplo, ¿no? Como tenemos tanta información, estamos hablando de vehículos que van a pasar por cada tramo y cada paso va a generar una información del comportamiento de la rueda, de la suspensión, del nivel de los rieles, el consumo de energía, es una gran cantidad de información que tiene que ser sistematizada. O sea, no podemos tener ahí un ingeniero viendo cuánto es el consumo tramo por tramo, sino tiene que esa información ir consolidada. Y esa información tiene que tener un sistema que me permita generar reportes. Simplemente recalcar que en esta parte de construcción existen 3 fases importantes, lo que es el ensayo de materiales, lo que es los ensayos estáticos, o lo que se llama la pre-marcha blanca, que es, digamos, donde el tren de alta velocidad o los trenes en general, digamos, se ponen siempre a su máxima capacidad, ¿no? Que no es la velocidad comercial, sino es la máxima capacidad del sistema, y en función a eso ya se van definiendo otros parámetros técnicos, por ejemplo, que tema de consumo, lo que es el tema, por ejemplo, de la retroalimentación del sistema, porque estos trenes tienen unos sistemas de frenos que generan también energía, que se llaman frenos dinámicos, los famosos frenos dinámicos, ¿no? Entonces, estos frenos dinámicos también son importantes para el abaratamiento de costos, digamos, de estos sistemas, ¿no? Y finalmente los ensayos dinámicos, que ya son marcha blanca, que le llaman el B+10, ¿no? Como le decía, siempre los operan sobre el 10% de la velocidad comercial autorizada o aprobada, ¿no? Bien, vamos a pasar la siguiente diapositiva, no sé, hay un problema acá. Vamos a... Bien, entonces, ya, bueno, finalmente, ¿no? Para la explotación de estos servicios de alta velocidad y en general para los sistemas ferroviarios en el mundo, siempre se han considerado, digamos, estas consideraciones, ¿no? El tema de la demanda, como lo dijimos desde un inicio, esto va a determinar finalmente la cantidad de trenes, la cantidad de servicios, y finalmente eso va a permitir también establecer la tarifa de servicio, ¿no? Entonces, en función a esa tarifa comercial va a haber seguramente algún margen que el Estado va a tener que de alguna forma subvencionar, porque, como lo comentaba, ¿no? Las demandas, si bien es cierto, puede ser importante en Lima, porque tenemos una ciudad de 10 millones de habitantes, pero pues en el resto del recorrido, más o menos haciendo una evaluación de todas las empresas de transporte interprovincial y todos los vehículos de uso particular que en algún porcentaje migrarían a este servicio, no sería tan, digamos, tan rentable, ¿no? A priori, ¿no? Como lo mencionábamos, ¿no? Y también en el tema de la carga también, puesto que obviamente si tenemos nosotros un puerto que está, digamos, en plena expansión, ya se terminó de construir la tercera dársena del puerto de Pisco, ¿no? Con una capacidad para buques post-Panamá, entonces es un poco más desalentador ver o creer que va a haber una gran cantidad de mercancías que van a ir circulando en ese tren de mixto, ¿no? Bueno, y finalmente, ¿no? Como le comentaba, vamos a analizar un poquito el caso de Japón, ¿no? Que me parece que es el más relevante, puesto que tiene hasta hace unos 4 o 5 años este tren, digamos, o estos servicios de trenes,
era dado por el Estado, pero tuvo que ser concesionado, digamos, ¿no? Y ahora hay una empresa, que es una empresa obviamente japonesa, que está administrando este servicio de trenes de alta velocidad en Japón, y que en su reporte anual del año 2019, o sea, su anuario 2019, nos trae estos datos, ¿no? Miren, por ejemplo, en este cuadro que está hacia la pantalla, hacia su mano derecha, en la parte inferior tenemos que la velocidad de operación está en 500 kilómetros por hora, ¿no? Y en una distancia, digamos, ¿no? Que es muy similar, digamos, a la que estamos planteando, que se inició en el año del 64, ¿no? En esta línea Tokio-Osaka, que justamente es esta línea naranja que corre, la línea continua naranja que corre por el país de Japón. Estamos hablando de que en el año 64 lo hacían en 4 horas, a 210 kilómetros por hora. El día de hoy lo hacen entre 67 minutos desde esa misma distancia, ¿no? Estamos hablando de 1 hora con 7 minutos hacia el año 64, 1964, que se hacía en 4 horas. Imagínense ese avance que ha habido, solamente estamos hablando desde 1960 hasta prácticamente el año 2020, ¿no? Entonces, ¿qué nos espera de acá a 40 años más? Trenes que posiblemente vayan a ir a una velocidad por encima de los 600 o 700 kilómetros por hora. Entonces tenemos que nosotros pensar hacia futuro. De repente, tal vez, digo, a veces buscar lo perfecto, el amigo de lo perfecto es enemigo de lo bueno, como dicen, ¿no? Entonces busquemos un término intermedio, ¿no? Busquemos un término intermedio, pensemos que en los próximos 20, 30 años, el tren que se vaya a construir en el Perú, sea cual sea, hacia el norte, hacia el sur, hacia el centro, y tenga una velocidad de mayor a 200 kilómetros por hora, tenga en los próximos 20 años una mejora y que se incremente a 500 o a 400, ¿no? El doble, digamos, ¿no? Pero pensemos en esa proyección. Y esos datos, esa proyección nos va a permitir que en esa misma línea tengamos un tren que vaya a esa velocidad. Caso contrario, vamos a tener que construir una línea paralela que nos va a costar obviamente inversión o otra gran cantidad de dinero. Y bueno, efectivamente, ¿no? Tenemos también que pueden convivir en esas líneas distintos tipos de servicios. Por ejemplo, en el caso del tren de Japón, tenemos aquí una ilustración del libro del profesor López, que es un ingeniero de caminos muy reconocido en España, que estudió este tema y que nos habla, por ejemplo, de los servicios, ¿no? Tenemos el famoso tren Kodama, que es un servicio regular, que va a todas las estaciones, es como el famoso servicio regular del metropolitano, para en todos los paraderos. Tenemos Ikari, que también más distanciadas y que va a una velocidad más o menos de 300, 400 kilómetros por hora. Y finalmente tenemos los últimos trenes que han sido inaugurados hace pocos años, 6 años en realidad, los Nozomi, que están yendo por encima de los 500 kilómetros por hora y que es justamente, ¿no? Ahorita la estrella, digamos, de los trenes de alta velocidad en Japón y que pues tienen pues una gran cantidad de aceptación, ¿no? Si los invito a todos los que puedan ver esta diapositiva, esta información está en la página de la empresa de Japón Rails Company, Japón, ¿no? Japan, y pueden ver ahí, por ejemplo, datos más estadísticos, más precisos, que les van a poder mostrar esta comparación, digamos, que han habido en estos últimos años, ¿no? Bueno, ahí ha habido un error, disculpen. Ingeniero, consultas, digamos, ¿no? Para poder, digamos, conversar estos últimos minutos sobre este Bien, tema, ¿no? ingeniero. Muy interesante el tema. Creo que cada sol que se invierte en el Perú debe ser bien pensado, porque a pesar de tener una bonanza económica, entre comillas, no debemos olvidar que somos un país pobre, que debe saber aprovechar, como si lo ponemos en términos caseros, las amas de casa lo saben hacer, ahora los caballeros también por el tema de la pandemia. Ujú. Cada sol vale y cada sol tiene que ser muy bien invertido. Creo que esta reflexión que usted nos ha traído en su exposición es muy importante y ojalá que a través de este medio se haga saber a muchos ingenieros la importancia de tomar una adecuada decisión y de nuevo, como dije al principio, el Perú nuevamente tome en cuenta que es un país de
condición ferroviaria en su transporte a todo lo largo y ancho de su territorio. Creo que eso es importante y no debemos descartar para que haya una mejor integración y un desarrollo económico. Claro, ingeniero, usted Ingeniero, no, sí, sí, dígame. usted no me dejará mentir, se acordará que antes teníamos nosotros, aparte de estas líneas de tranvías, teníamos el ferrocarril que iba a Lurín y el que iba a Ancón. Entonces, Exacto. teníamos, por ejemplo, ahí una que se integraba, digamos, de alguna forma con los tranvías que teníamos acá en Lima y Callao, ¿no? Que hubiera sido más bien una continuidad de esto, no tendríamos este desfase, ¿no? Lamentablemente, pues como yo siempre le preguntaba a mi maestro también, que tuve un profesor muy importante que ha significado bastante en mi carrera profesional, que fue el arquitecto Maharry León, le tengo un gran aprecio. Él trabajó justamente con los alemanes haciendo este proyecto de trenes, de metros de subterráneos que iban a tener el Perú, que lamentablemente los inversionistas se fueron a Chile y desarrollaron allá el proyecto de trenes que tiene pues, Chile, ¿no? Ya con muchos años de ventaja hacia nosotros, ¿no? Y él me decía, ¿no? Lamentablemente en nuestro país tenemos muchas oportunidades que las estamos desperdiciando y las desperdiciamos por cuestiones sobre todo políticas, ¿no? No vemos a veces, lamentablemente, la opinión técnica, que justamente el colegio, como un ente donde tenemos ahí aglutinados muchos profesionales mucho más importantes que seguramente nosotros que estamos acá tratando de hacer ver esto, ¿no? Que no pase desapercibido, porque lo que está pasando acá en este tema de trenes es que está pasando desapercibido y no se está debatiendo realmente un plan de desarrollo de ferroviario, un plan de desarrollo a gran escala. Estamos viendo el bosque por árboles y no estamos viendo todo el panorama. Entonces, tenemos que tener una visión más amplia, tenemos que pedirle a los organismos del Estado, que son los que trabajan para nosotros, para todos los peruanos, que transparenten este tipo de información, que promuevan este tipo de información ahora que todo es virtual, al menos con especialistas de otros países, ver la realidad española, ver la realidad de Alemania, la de Japón, ¿no? Entonces, tener ahí más información que nos permita tomar mejores decisiones y no hacerlo, como se dice a veces, en un grupo cerrado, ahora más que estamos en este tema de cuartelamiento forzoso, no, prácticamente están dejándose de lado estas grandes oportunidades de desarrollo de nuestro querido Perú. Bien, muchísimas gracias, ingeniero Uva. Le agradezco su participación y bueno, mi intención ha sido que los ingenieros de transporte participen en este programa para que se integren al capítulo industrial de sistemas y transportes más activamente y podamos tener una voz fuerte en este tema que es tan importante. Muchísimas gracias, ingeniero Cuba. Bueno, nos despedimos y hasta otra oportunidad. Muchas gracias y como siempre les digo a los ingenieros, ingeniero, información, ponla en acción. Muchas gracias y buenas tardes.